Hola a todos, buenas noches, bienvenidos comunidad de Club Lobos. Aquí saludando, vamos a esperar un momento para que más personas puedan entrar al grupo. Me da mucho gusto saludarlos a todos y aquí estamos, esperamos por favor. Vamos a darles un ratito para que vayan ingresando y podamos recibirlos a todos. Iniciamos a las 9, así es que aquí estamos esperando todos. Espero que todos se encuentren bien. Me imagino que ya todos están ansiosos de querer regresar a hacer básquetbol. Me da gusto. Unos minutitos más para que entren más personas. Espero que aquí sigamos. Muy bien. Aquí esperando a todos. Me da gusto recibirlos. Ya falta poco, falta poco. Pues aquí ya casi van a dar las 9. Aquí esperamos a que ingresen un poquito más. Dando las 9, vamos a esperar unos minutitos para que todos vayan ingresando. Como las conferencias empiezan a las 9, hay gente que va incorporándose. Así es que saludo a todos, bienvenidos.
Damos unos minutitos más para que se incorporen más personas. Agradezco a todos los que vayan ingresando. Saludos a todos. Estamos dando un tiempecito para que ingresen más personas, ya que la conferencia comienza a las 9. Bienvenidos a todos. Vamos a dar 3 minutitos más para que puedan ingresar más personas. Espero que les guste la conferencia de hoy. Son temas muy importantes dentro del básquetbol. Unos minutitos más. Ya casi comenzamos. Dos minutitos, por favor, para que se integren más personas. Ya casi comenzamos. Un minutito más para darle oportunidad a las personas que se vayan incorporando. Bienvenidos a todos. Me da gusto recibirlos, ver que se van incorporando más personas. Ya solo un minutito y comenzamos. Para darle a las personas un poquito más de tiempo, a toda la comunidad que se vaya integrando. Muy bien. Bueno, pues reitero, buenas noches a todos. Bienvenidos, comunidad de Club Lobos. Como ya saben, soy la fisioterapeuta Cecilia López Navarro. El día de hoy hablaremos sobre 5 lesiones más comunes en el básquetbol y su abordaje fisioterapéutico primario en cada una de estas lesiones. Primeramente vamos a hablar sobre el esguince de tobillo. ¿Qué entendemos por esguince de tobillo? Bueno, pues muchas veces también se conoce como torcedura, pero el término médico se le da como esguince de tobillo. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué es un esguince?
Cuando hablamos de esguince de tobillo, nos referimos al tejido que se encuentra en los ligamentos. Estos ligamentos son los que unen hueso con hueso. Estos ligamentos pueden sufrir lesiones desde una distensión, que es un grado 1 de un esguince. Muchas veces, si ustedes escuchan que el médico o el personal médico los revisa y les hace referencia a que tienen un esguince grado 1, estamos hablando de una distensión. ¿Qué sucede desde que tenemos una distensión? Las fibras de este ligamento tienen microlesiones que muchas veces desde este grado 1 ya tenemos o presentamos inflamación y presentamos también dolor, pero hay poca pérdida de la sensibilidad y poca pérdida de la movilidad. Muy bien. Ok, entonces tengo que explicarles que para los esguinces hay 3 grados. El grado 2 hablamos que ya hay más inflamación, ya hay más pérdida de la sensibilidad o una alteración en la sensibilidad y hay mayor tejido lesionado. Ya podemos ver en un ultrasonido musculoesquelético mayor lesión en este ligamento. Y en un grado 3 hablamos que ya hay incluso hematoma, puede empezar a ponerse morado, puede empezar a ponerse más inflamado y ya hay pérdida de la función, y también lo que sucede es que pues hay cambios precisamente dentro del sistema nervioso, por eso hay una alteración en la sensibilidad. ¿Qué sucede con un esguince de tercer grado? Pues muchas veces ya el esguince de tercer grado ya es una rotura total y este esguince tiene que ser pues directamente operado. ¿Por qué? Porque al romperse precisamente el ligamento se divide en 2 pedazos. Entonces esto lo que tiene que hacer el cirujano es entrar y reparar. Ok, ahora ya sabemos que incluso ya hay un 4º grado. Este 4º grado estamos hablando de una luxación, fractura. Quiere decir que el ligamento se rompió y al romperse se llevó un pedacito de ese hueso y por eso se genera una fractura. Y al romperse genera un cambio o un movimiento en la articulación y muchas veces se mueve, esta articulación puede moverse y desplazarse. Por eso decimos que se genera una luxación. Ok, entonces, entendiendo esto, ahora sí, ¿qué podemos hacer nosotros cuando hay un esguince principalmente de tobillo? Bueno, pues una de las cosas, cuando nosotros estamos en un evento o en un juego, en un partido, lo que sucede es que se lesionan, inmediatamente hay que hacer una valoración. Si hay la posibilidad de tener cerca algún servicio de emergencia, es bueno realizar alguna placa y de hecho de preferencia se solicita una placa de rayos X para descartar que haya alguna fractura. Descartando que haya una fractura, entonces ahora sí podemos darle nosotros esa atención. Muchas veces, de hecho, desde que la persona, el atleta se lesiona, nosotros podemos ayudarlo en ese momento colocándole hielo. El hielo tiene muchos efectos que son buenos y benéficos y es un agente físico que tenemos muy a la mano. ¿Para qué nos sirve el hielo o cuáles son sus efectos? Muy bien, el primer efecto es que el hielo es analgésico. Quiere decir que nos va a ayudar al dolor. El segundo efecto es que es antiinflamatorio. Nos va a ayudar a ir controlando esta inflamación. El tercer efecto quiere decir que es vasomotor. Cuando nosotros colocamos el hielo, lo que sucede es que cuando hay una lesión,
sale un sangrado dentro de esa articulación y muchas veces es lo que hace que se vea como un hematoma, que hay como vasitos que se ven ahí rotos y se empieza a poner rojo, después morado o cambia de colores. ¿Qué sucede con el hielo? Como es un vasomotor, hace una constricción en los vasos. Quiere decir que se cierran estos vasitos y no permitan que la sangre siga saliendo. Y hagamos ahí precisamente un control de esta inflamación. Y la otra es que es neuromotor. Por eso muchas veces sentimos que se duerme después de colocar el hielo. Hay indicaciones y hay contraindicaciones para el hielo. Las indicaciones son precisamente para cuando hay inflamación, para cuando hay dolor, pero también hay que hacer o poner mucha atención a las contraindicaciones. ¿En qué casos no debemos de colocar el hielo? En personas que tengan alguna alteración de la sensibilidad. Por ejemplo, puede ser en personas diabéticas o con alguna neuropatía, o en personas que tengan alguna alteración de la circulación, incluso que tengan problemas de venas varicosas. ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros tenemos un problema precisamente en la circulación o ya tenemos algún problema de trombo y al hacer que los vasos se cierren o haya una constricción podemos causar también problemas. También otra contraindicación del hielo es en heridas abiertas. Entonces, para mí era de mucha importancia comentarles para que tuvieran mucho cuidado también con el hielo. Es muy benéfico, pero siempre hay que tomar en cuenta todas esas indicaciones y contraindicaciones. Otra situación que podemos hacer es la de protección, colocando un vendaje. Este vendaje, obviamente, como ya comenté en los videos que próximamente verán, nos sirve muchísimo precisamente para evitar que la zona se siga lesionando. Y aparte también nos ayuda para generar compresión. Esta compresión también nos ayuda a controlar la inflamación, pero esta inflamación no debe de ir aumentando. Hay personas que en dado caso que sí lleguen a tener alguna lesión mayor, muchas veces lo vemos mayormente en la inflamación, porque la inflamación aumenta. Muy bien, ¿qué sucede entonces después de que nosotros colocamos el hielo? El hielo se debe de colocar de 10 a 15 minutos para que logremos el efecto que nosotros buscamos. ¿Cuál es este efecto? Los efectos que ya les comenté, principalmente analgésico y antiinflamatorio. Ok, después de esto colocamos el vendaje para que nos ayude a la compresión. Y después, principalmente de realizar esto, hay que procurar que el paciente tenga elevada su pierna para que nos ayude a el retorno venoso. Estos son algunos de los tips que se los comento como lo que llamamos ahora el método Polish. Realmente este método se puede aplicar en distintos tipos de lesiones, pero sí es muy importante que sepamos siempre el grado de lesión que tenemos. Algunas veces los médicos nos dicen, sí, tiene un esguince, y nos quedamos con esa situación, pero es muy importante que siempre pregunten el grado de esguince que ustedes tienen y que podamos controlar el dolor y la inflamación. Cuando son esguinces de segundo grado y mayormente o de un grado mayor como es el de tercer grado, nosotros procuramos en una semana que en esa semana se controle el dolor y la inflamación. ¿Para qué? Para que podamos realizar otros estudios que son más profundos, como puede ser un ultrasonido musculoesquelético o una resonancia. Pero necesitamos haber controlado esa inflamación para que el estudio se pueda ver muy bien. Ok, ahora, ¿qué sucede aquí?
Cuando ya sabemos qué grado de esguince tenemos, podemos avanzar y decir qué es lo que buscamos para ayudar a mejorar ese tejido. Muy bien. Como les comentaba hace un momento, vamos a hablar de 5 lesiones. El primero fue el esguince de tobillo. Y como les comenté, alguno de los pasos es el hielo, el vendaje, la elevación. Muy bien. Ok, entonces esos hay que tomarlos en cuenta. Ahora vamos a pasar a lo que es las lesiones de rodilla. Obviamente, como las estructuras de la rodilla, como en toda la anatomía del cuerpo, hay muchos tipos de estructuras dentro de la rodilla. Al hacer nosotros la valoración, tenemos precisamente que poner atención para ver cuál es lo que el paciente presenta, porque de las lesiones de rodilla pueden suceder tendinopatías, pueden suceder bursitis, puede incluso haber fracturas de rótula o incluso puede haber también roturas del tendón rotuliano. Entonces, cuando ustedes tengan una lesión, por lo regular las que más se presentan en el básquetbol son las tendinopatías o las bursitis, pero siempre es preguntar al médico qué es lo que tenemos, qué fue lo que me lastimé, para que de ahí podamos partir y entender cuál sería nuestro mejor tratamiento. En caso de que tengamos una tendinopatía rotuliana, ¿a qué se refiere este término? Este término se refiere al tendón que pasa precisamente por encima del huesito que sentimos nosotros en nuestra rodilla, de la rótula. Este tendón sufre algunas lesiones. Lo que ya hemos visto con las investigaciones es que antes se llamaban tendinitis. Y precisamente con las investigaciones nos dimos cuenta que el tendón no se inflama y teníamos que hacer más investigación y se cambió el nombre. Ahora son tendinopatías. Estas tendinopatías se le dio este nombre porque son muchos los factores que pueden ocasionar que ese tendón sea el que tenga presente ese dolor. Algunas de las patologías o de las lesiones que puede tener el tendón puede ser precisamente que haya un engrosamiento en ese tendón, o si nosotros lo viéramos en un microscopio, tendría como microlesiones. Estas microlesiones tenemos que nosotros saber bien dónde se encuentran. El tendón se encuentra unido al músculo en una porción y en la otra porción se encuentra unido a un hueso. Entonces debemos de saber bien en dónde está la lesión para de ahí partir y poder recibir un tratamiento adecuado. Con las tendinopatías rotulianas, algo que sucede es que muchas veces realizamos ejercicios, generamos fuerza muscular y el músculo, si no le damos su calentamiento, si no le damos los ejercicios adecuados a la carga que necesita, puede sufrir lesiones. Y si no hacemos un estiramiento adecuado, también puede sufrir lesiones. Entonces, esto va generando a la larga cambios en ese tendón. Puede hacer que se retraiga ese tendón porque en el músculo hay demasiada carga. Y al retraerse, entonces, digamos que ese tendón sufre mayor tensión. Y las estructuras que están alrededor de ese tendón, como las bursas, que son como cojinetes de agua, que lo que hacen es generar un acolchonamiento para que no genere fricción con las estructuras que están abajo, como son los huesos. Esas estructuras llamadas bursas se empiecen a inflamar. Incluso también esta vaina del tendón empieza a tener cambios, puede hacer engrosamiento. Ahora,
si nosotros detectamos esta lesión de la tendinopatía rotuliana, hay tratamiento que también podemos dar, pero sí debemos de tomar en cuenta el tiempo que ya lleva el paciente con esa lesión. La lesión muchas veces se genera por no realizar un calentamiento adecuado. Y hay que preocuparnos cuando el tendón nos duele antes de hacer ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio. Quiere decir que nos duele todo el tiempo y no se quita el dolor. Entonces ahí es donde hay que poner mucha atención. Cuando ya detectamos cuánto tiempo llevamos con esa lesión, nosotros también podemos mandar algunos estudios para ver cómo se encuentra ese tendón. Algunos estudios que podemos solicitar es el ultrasonido musculoesquelético. Hay también otro estudio que se realiza como son las placas radiográficas. ¿Para qué nos solicitan una placa? Pues muchas veces nos solicitan para ver si tenemos algún tipo de movimiento en nuestra rótula. Quiere decir que la rótula debe de estar bien centradita en nuestra rodilla y algunas veces por falta de fuerza en nuestros músculos de la pierna, esta rótula que se encuentra en la rodilla se puede hacer de lado hacia la parte lateral o hacia la parte interna. Y esto va generando fricción en esas bursas que comenté. Entonces hay algunos médicos que solicitan esto y también para descartar que haya una lesión mayor como alguna fractura. Pero principalmente también se toma en cuenta para las alineaciones. Entonces, estos estudios a nosotros nos sirven como mucha ayuda para encontrar adecuadamente cuál lesión es la que presentamos en esa zona. En el caso de la tendinopatía rotuliana, el hielo también lo podemos colocar. De preferencia el hielo se coloca más en la zona donde está cercano a la inserción entre el tendón y el músculo, no tanto directamente sobre el tendón, porque el tendón no tiene vasitos, decimos que es avascular porque casi no tiene vasitos, se nutre a partir del músculo. Entonces por eso tenemos que poner nosotros el hielo cercano a esa zona y, como les comenté al principio, detectar exactamente dónde es la lesión. En el dado caso que sea el tendón más pegado o en la zona donde se inserta, que es donde está el hueso precisamente, tenemos otro tipo de terapias que podemos utilizar. Hay un vendaje que es el vendaje de kinesiotape, que también lo podemos colocar. La facilidad de este vendaje es que nosotros lo cortamos conforme lo que necesitemos. Y este vendaje de preferencia lo debe de colocar un profesional como un fisioterapeuta o un médico que haya tomado un curso donde ya sepa él las bases y la anatomía que requiere este vendaje. En dado caso que no contemos con alguna persona en el momento de la lesión, se puede colocar también un vendaje o una rodillera. Esto nos ayuda también para hacer compresión directamente sobre el músculo y al hacer esa compresión nos ayuda a seguir nutriendo ese tendón que está sufriendo cambios. Entonces, igualmente podemos utilizar el hielo, podemos utilizar el vendaje y en el caso de la rodilla, la elevación, a menos de que tengamos inflamación, también podemos utilizarlo. En el caso de que tengamos una bursitis, porque como les hablé hace un momento, en las lesiones de rodillas puede ser unas de las causas. Estas bursas son esas bolsitas o esos cojinetitos que tenemos que están llenos de líquidos. Pero también tenemos otras bursas que son de grasita. Estas bursas también pueden inflamarse
ya sea las que están llenas de líquido o las que tienen grasita. Muchas veces presentamos ese dolor persistente, porque las bursas cuando se inflaman también duelen. Pero sí es importante que vayamos con una persona para que esta persona nos atienda y nos diga directamente cuál es nuestra lesión. En el caso de que sea una bursa precisamente de líquido o incluso de grasita, como la bursa que es de grasa la llamamos jofa. Y a lo mejor algunos de ustedes han escuchado el término de jofitis. Se refiere a la inflamación de esa bursa que es en tejido más grasoso. Cuando sucede esto, podemos colocar también de primera instancia el hielo para ayudar al control del dolor y de la inflamación. Y como les comenté hace un momento, también podemos colocar un vendaje, ya sea elástico, ya sea una rodillera. Podemos colocar incluso también el kinesiotape. Eso también nos va a permitir. Y en dado caso que requieramos entrar otra vez a la cancha, la persona que se encuentra en esos momentos con nosotros, él es el que va a tomar la decisión para ver si podemos volver a reingresar después de haber colocado el hielo, después de haber colocado un vendaje. Si es necesario que volvamos a regresar, entonces la persona tiene que revisar y si puede ser necesario o si la persona realmente se encuentra en la condición, la podemos reingresar a un juego, a un partido. Ahora, esos son de los puntos importantes para tomar en la rodilla. Tengo chiquitos también que hay veces que presentan patologías de rodilla, que hay veces que no las conocemos tanto, pero por los cambios de crecimiento que presentamos, nuestros huesos tienen cartílago que todavía no se une por completo a nuestro hueso. Este cartílago puede presentar alteraciones. ¿Qué quiere decir? Que puede tener alguna fisurita o alguna fractura por los cambios de dirección o los saltos. Estos cambios muchas veces cuando se presentan tenemos que hacer un paro en nuestros partidos, incluso hay que hacer cambios en los entrenamientos y hay que valorar precisamente para ver cómo se encuentra esa articulación. Esta lesión también se presenta en la rodilla y se llama Osgood-Schlatter. Aparte hay otras patologías de las cuales vamos a hablar, como son las lesiones musculares. Estas lesiones musculares también se pueden presentar ya sea en miembro superior, en el bíceps, en el tríceps, incluso también en los músculos del antebrazo, en los músculos flexores del antebrazo, en los músculos extensores del antebrazo. Y estas lesiones musculares las conocemos desde un calambre, una contractura, una distensión, una rotura fibrilar, que quiere decir cuando ya de plano hubo un desgarre. Todas esas son lesiones musculares. ¿Qué podemos hacer cuando hay un calambre? Un tema que hemos hablado el equipo multidisciplinario en varias de nuestras conferencias que consideramos de mucha importancia es la hidratación. Cuando nosotros realizamos una actividad, muchas veces sudamos y nuestro cuerpo empieza a generar mayor calor. Al suceder esto, hay pérdida de líquidos y pérdida también de otras sustancias como son el sodio, el potasio. Todas estas sustancias, muchas veces, si nosotros no tenemos una hidratación adecuada, entonces se van perdiendo y somos más propensos a sufrir un calambre, porque al no haber el suficiente sodio, el suficiente potasio, el suficiente calcio,
el músculo no realiza su acción adecuada y por eso viene el calambre. Si realizan una actividad que tenga que ser de 30 minutos en adelante, incluso ahora sabemos que más específico de 40 minutos en adelante, y no tomamos alguna bebida que contenga estos electrolitos o que tenga el sodio, el potasio y el calcio, podemos ser más propensos a sufrir un calambre. Otra de las lesiones que muy comúnmente se presentan son las contracturas. ¿Qué es una contractura? Precisamente es cuando el músculo se queda como en un espasmo mantenido. Al no haber demasiado flujo sanguíneo. ¿Y por qué puede suceder esto? Puede suceder por la sobrecarga del ejercicio, por no haber hecho un estiramiento adecuado. Por eso puede suceder una contractura. O el espasmo puede presentarse incluso también a veces por cambios en la temperatura, que estemos jugando y ya sudamos mucho y de repente viene el aire y hay veces que no estábamos tan bien tapados como creíamos y el músculo se queda como en un espasmo. Ahí se puede formar precisamente también una contractura. Otra de las lesiones musculares es la distensión. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando ya hay una lesión en ese músculo, cuando ya las fibras empiezan a tener microlesiones. Y desde ahí hay que tomarle mucha importancia. Cuando ustedes, la persona que los esté atendiendo les diga tienen una distensión o una lesión muscular grado 1, se refiere igual a una distensión. Desde ese punto hay que tomarle mucha importancia. Hay que darle el tiempo adecuado para su recuperación. Y otra de las lesiones que también se presentan a nivel muscular, pues ya es la rotura fibrilar, cuando ya de plano el músculo ya tiene una separación de las fibras mayor. Estas roturas de las fibras también tenemos que saber cuál es el porcentaje en el que se presentan. Ahora, ¿qué estudio nos puede apoyar en el caso de tener una lesión muscular? Ahora ya se recomienda hacer también un ultrasonido musculoesquelético. A menos de que ustedes empiecen con un tratamiento y el dolor sea muy persistente y veamos que la inflamación no cede, aún con el tratamiento, les sugerimos un estudio más específico como puede ser una resonancia. Pero por lo regular con un ultrasonido musculoesquelético nos puede bastar. ¿Qué debemos realizar como fisioterapeutas para que este estudio nos sirva y nos dé un enfoque para saber adecuadamente dónde se encuentra la lesión? Controlar la inflamación. ¿Cómo podemos ayudar a estas lesiones musculares? Primordialmente el hielo. El hielo lo podemos colocar cuando tenemos ya sea una distensión o incluso cuando nos llegan a dar algún golpe, ahí podemos colocar el hielo. En un caso preventivo se puede colocar después de realizar ejercicio. Cuando ya estamos como muy cansados y como que nos sentimos con un poquito de dolor en el músculo, ahí también podemos colocar el hielo, pero más de forma preventiva. El tiempo también puede ser de 10 a 15 minutos. Hay distintas modalidades para colocar el hielo. El hielo lo podemos colocar desde gel frío, porque ahora ya venden algunos geles que se pueden colocar en la zona que son fríos y va penetrando en la piel y tú vas sintiendo cómo ese frío empieza a penetrarse un poquito más y empieza a quedarse un poco más. Otro puede ser desde una bolsa de hielo, una bolsa de gel, pero que ya esté empaquetado y colocarlo en la zona, o incluso también ahora ya tenemos algunos aparatos
que lo que hacen es que los conectamos y entonces tienen una camarita donde nosotros les ponemos agua, le ponemos hielo y los colocamos a unas mangueras que se colocan directamente en el cuerpo y por esas mangueritas tiene distintos conductos que quedan pegados a la piel, pero también nos sirven para protección. Y esto nos ayuda a ir enfriando la zona. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que cuando coloquemos el hielo, como también uno de los efectos que tiene es neuromotor, que quiere decir que hace que se duerma un poquito la piel, debemos de tener cuidado. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra zona? Ya sea en un esguince, en una rodilla, en una lesión muscular. De preferencia siempre poner una toallita entre la piel y la compresa para que no generemos alguna lesión mayor. Entonces, primordialmente el hielo. Después, un vendaje también. El vendaje igual puede ser elástico, puede ser compresivo, puede ser el kinesiotape. No sé si han visto algunos deportistas que incluso traen como unos pulpitos en su cuerpo, en algunas zonas de su cuerpo, y muchos se preguntan ¿para qué servirá eso? ¿No? Este vendaje precisamente nos sirve para ayudar al sistema linfático, para controlar la inflamación. Y el kinesiotape, las ventajas que tiene a diferencia de un vendaje elástico o de algún vendaje compresivo es que este vendaje es menos estorboso ya que se adhiere a la piel. Funciona a través de unos receptores que tenemos en la piel. Estos receptores se conectan precisamente con nuestro cerebro y con nuestro sistema nervioso para enviar señales y ayudarnos a que en esa zona generemos micromasajes para estar controlando precisamente esa inflamación y que todo ese líquido que está ahí o ese flujo sanguíneo tenga un retorno venoso hacia todo lo que es el sistema linfático. Entonces, otra cuestión, el segundo paso, el vendaje. Y el tercer paso, la elevación, que también es muy, muy importante. Ahora, ya estando ustedes con el fisioterapeuta directamente trabajando, él les va a recomendar algunos ejercicios que pueden realizar. Estos ejercicios son específicamente con cargas, pero las vamos nosotros progresando. Y estas cargas pueden ser desde un ejercicio isométrico, desde un ejercicio excéntrico, pero precisamente ya nosotros teniéndolos como pacientes, dándoles un seguimiento, debemos de indicarles cuándo es el momento más adecuado para realizar esos ejercicios. Ese ya sería como un cuarto paso. Otra de las lesiones de las cuales también vamos a hablar son las fracturas del tobillo y del pie. ¿Qué sucede? Muchas veces precisamente porque al dar el salto, ya sea que algún compañero sin querer haya puesto el pie, ustedes caen y entonces el pie se dobla o algún empujón y a la caída caen mal y entonces ahí sufrimos las fracturas. Cuando sucede esto, una fractura de tobillo, es muy importante que en el momento no traten de estar moviendo el pie, que llegue la persona que los esté acompañando en ese momento, que los revise. Si nosotros notamos que el pie se empieza a inflamar demasiado rápido, ojo, porque puede ser un signo de fractura. Cuando la inflamación sucede demasiado rápido y es muy abundante. Entonces, cuando ya presentamos esto, ¿qué es lo más indicado? De estudios, realizar una placa radiográfica.
y de preferencia en distintas tomas. ¿Por qué? Porque muchas veces si el especialista solo nos manda una placa radiográfica de una sola toma, podemos tener una fractura que sea en diagonal y que no se vea en alguna toma. Entonces, de preferencia, cuando sea cuestión de una fractura, que ustedes vean que el especialista les manda distintas tomas, ya sea de forma anterior, de forma lateral, de forma oblicua, para que realmente ahí puedan ellos detectar si solamente hay una fractura o hay varias o exactamente qué tipo de fractura es la que se presenta. Porque en la cuestión del tobillo podemos tener incluso fractura entre los dos huesos de la tibia y el peroné. ¿Qué sucede en esta zona? Tenemos aquí entre esto hay una precisamente telita que es un poquito más fibrosa, que es la que une estos dos huesos, y esa se llama sindesmosis. Hay veces que esas fracturas de tobillo pueden abarcar los dos huesos y esa telita de la sindesmosis. Esa telita es muy importante para dar estabilidad a esos dos huesos, que terminan hasta abajo en unos malleolos, que son los huesitos que vemos nosotros en nuestro tobillo. Por eso es muy importante que sea una revisión adecuada. Y incluso podemos tener o puede haber fracturas también en la zona del pie, en la zona de los metatarsos, en la zona de las falanges, puede haber fracturas ahí en esa zona. Por eso se recomienda siempre hacer ahí sí, de preferencia, alguna radiografía en distintas tomas. Otra cuestión que también les recomiendo es que también hagamos el control en su momento de colocar el hielo, de colocar el vendaje, de generar la elevación del pie para que esto nos ayude. En dado caso de que tengamos la fractura y que el médico nos confirme, al realizar nosotros esas actividades con anterioridad, podemos ayudar para que la inflamación no siga aumentando y para que se controle y sea más factible que si se requiere se tenga que hacer otro estudio de resonancia magnética para ver específicamente los tejidos lesionados, entonces se pueda realizar. Pero recuerden que para esto es importante haber controlado la inflamación. Ok, entonces en esta cuestión de la fractura de tobillo, hay fracturas donde es necesario, teniendo una fractura de tobillo, la inmovilización. Y depende también del tipo de fractura que tengamos. Hay algunas fracturas que son más complejas, que son fracturas conminutas. Quiere decir que ya hay muchos huesitos rotos en una misma zona. O incluso puede haber fracturas que también al momento de que el huesito se rompe sale de la piel. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque precisamente si nosotros movemos a la persona sin el conocimiento adecuado, podemos generarle una mayor lesión, ya sea en una vena, en una arteria y obviamente también alguna lesión de importancia en un nervio. Hay que tener mucho cuidado con las fracturas, ver también que no sean fracturas, que también sucede mucho en niños, que muchas veces lo que sucede, como ellos todavía tienen estos cartílagos de crecimiento, le llamamos de bambú, porque tal cual, nada más como si se separara un poquito, pero no del todo se separa. Pero también requieren de su reposo adecuado y de su inmovilización. Entonces recuerden que también el hielo, inmovilizar adecuadamente, ya sea con un yeso, ya sea con un tipo de órtesis, para que tengamos
más rápido el proceso de recuperación. Y después de una fractura de tobillo, con la terapia, la rehabilitación, podemos volver a realizar actividades, pero todo tiene que ser progresivamente. Otra de las lesiones de las cuales también quiero hablarles es del esguince de los dedos. Se da mucho en el básquetbol precisamente porque estamos propensos a que el balón venga con mucha fuerza, impacte nuestras articulaciones y si no le pusimos la fuerza adecuada para recibirlo, entonces podemos tener ahí algunas lesiones de importancia. Como ya comenté al principio, un esguince se da en los ligamentos, que es lo que une el hueso con hueso. Este esguince precisamente también tiene los 3 grados, que empieza desde el grado 1, que es una distensión, el grado 2, donde ya hay inflamación, ya hay incluso dolor también, y el grado 3, donde ya hay una rotura. Pero hay algo que muchas veces no toman en cuenta. Si hay una rotura también de la cápsula articular. Entre cada uno de nuestros huesos, si ustedes pueden ver, hay zonas donde tenemos precisamente las divisiones. En esas divisiones tenemos ahí también cápsulas articulares, igual que en el tobillo, perdón. En el tobillo también hay cápsula articular, igual que también en la rodilla. Donde tenemos esas articulaciones también tenemos cápsulas. Pero también algo que muchas veces desconocen es que en los dedos de la mano hay tendones. Estos tendones ustedes los tienen de forma anterior a la mano y de forma posterior. Son los que generan los movimientos de flexión y de extensión. Estos tendones, cuando pasan por estas zonas, se convierten o están acompañados de algo que llamamos nosotros poleas. Hay distintos tipos de poleas. Hay unas que son cruzadas, que llamamos cruciformes, y hay otras que son más laterales. Estas poleas, muchas veces cuando nosotros tenemos un esguince de un dedo, sucede que este huesito puede desplazarse hacia abajo y este hacia arriba y quedarse atorado entre estos dos huesitos un tendón o una polea precisamente. Y ahí podemos generar mayor lesión. Hay muchos basquetbolistas que ya tienen como un poquito más de práctica y ya saben cómo percibir qué es lo que sienten. Y se sienten como con más confianza de, yo le jalo un poquito y lo acomodo. Pero siempre hay que tener mucha precaución, porque los dedos de la mano, si nosotros sufrimos una fractura y llegamos a rasgar una de estas poleas que se encuentran por esta zona y uno de estos tendones, entonces podemos causar mayor lesión. En estas zonas, cuando ya hay una lesión de importancia, tienen que entrar los cirujanos, ya más específicamente microcirujanos, porque son zonas que están acompañadas de vasos, de nervios, de arterias, que muchas veces pueden tener una lesión importante. Y muchas veces pensamos que solamente fue el ligamento el que se lesionó, y no tomamos en cuenta a todas las demás estructuras. Eso sí les pediría yo que lo tomen muy en cuenta. ¿Qué sucede cuando tenemos un esguince de los dedos o de la mano? Tenemos que hacer o tomar nosotros también de las opciones que les comenté hace un momento. En dado caso que sea una fractura y vemos que se empieza a inflamar demasiado, sí podemos colocar el hielo, sí podemos colocar un vendaje, incluso hay vendajes que nos abarcan toda la mano para dar mayor estabilidad.
porque como les comenté hace un momento, los tendones vienen por esta zona. Toda esta zona está llena de tendones, pero los músculos están hasta esta zona. Entonces viene el músculo aquí y termina en un tendoncito que llega a distintas zonas de nuestra mano. Entonces por eso muchas veces, aunque ustedes hayan sufrido la lesión aquí, se tiene que inmovilizar toda la mano, acompañado de la muñeca y abrazando el antebrazo, para que no genere mayor movilidad y no haya desplazamientos. Eso es muy importante. Ahora, esa sería la segunda parte que dijimos, el vendaje, ya sea igual, puede ser elástico, puede ser compresivo, puede ser incluso una muñequera, y en dado caso de una fractura o un esguince mayor, incluso puede ser también algún tipo de órtesis más específica, o si pudiera suceder alguna fractura, un yeso. Sí les sugiero que tomen muy en cuenta lo que les comenté respecto a lo que son las estructuras que se encuentran en la mano por la cuestión de los esguinces de los dedos. Como ya les comenté, son distintas poleas y distintos tendones y cápsulas que muchas veces no les hacemos caso. Sufrimos un esguince y decimos se me va a pasar, nos vuelve a suceder otro, pero ya de mayor lesión, porque si no le damos atención a los esguinces cuando se presentan desde primer grado, nos podemos volver a lesionar y va a ser de mayor grado de lesión y es lo que queremos evitar. Por eso quise darles como estos tips para que sepan qué abordaje es el que ustedes deben tener en cada lesión. Principalmente ese es el hielo. Ya cuando ustedes llegan a una área médica o con un personal de salud y que él les dé algún tratamiento, ya sea de algún medicamento o ya más específico, les iremos cambiando ese tratamiento con el que ustedes o al que ustedes se colocaron de primer momento. Ese tratamiento puede cambiar a un contraste. ¿Qué es un contraste? Cuando colocamos frío y calor o calor y frío, dependiendo de lo que nosotros querramos obtener. Igual el vendaje también lo podemos modificar. Y en el caso de la elevación, probablemente ya no sea por tanto tiempo. Incluso para algunas lesiones podemos indicar alguna carga específica de pisada o de carga directamente sobre la zona, pero tiene que ser específicamente dada por el personal de salud. Espero que les haya servido mucho. Cualquier duda, con mucho gusto se la resuelvo. Si alguien tiene alguna lesión en donde pueda apoyarlos, de verdad estoy con todo el gusto para atenderlos. Me despido, que tengan una excelente noche y me dio mucho gusto saludarlos a todos, que espero que se encuentren muy bien. Hasta luego, comunidad de Club Lobos.